Hola a todos. Este es un vídeo especialmente dirigido a los estudiantes de Introducción al Derecho. Algunos me han pedido que si sería posible resumir en las ideas principales de los primeros epígrafes de un módulo que justamente tiene como título ¿qué es el derecho? Bueno, eso no es posible, pero sí que creo que es interesante introducir al derecho y dar unas primeras impresiones que son básicas, en el sentido de que constituyen la base para la comprensión de un tema de estudio, la teoría del derecho, la teoría general del derecho, que necesita muchísima mayor explicitación, ¿no? Y la consulta de manuales, como este estupendo manual en Triant Leblanc, María José Añón y otros autores, entre los que he podido colaborar, que necesitaría, según los actuales planes de estudio, pues al menos un semestre, un cuatrimestre. Bueno, en todo caso, lo que sí que podemos hacer es lo que entiendo que debe hacer un profesor en la universidad, que es evitar las confusiones, mmm, disolver confusiones y problemas, evitar que se asienten prejuicios, conseguir una imagen más profunda y no estereotipada del objeto de estudio como un primer paso para su mayor conocimiento, su conocimiento profundo, complejo, etc. Bueno, esta forma de introducir, ¿no?, el derecho, de presentar qué es el derecho, eh, parte de la evitación, no sé si el término existe, de una afirmación muy extendida, pero un poco simple, que es la de que el derecho existe para garantizar el orden social. Bueno, esto ha insistido mucho mi colega el profesor Ignacio Aymeric, en el sentido de que una afirmación tan simple y tan extendida oculta en su simplicidad dos hechos. Uno, que no dice nada acerca de qué orden queda garantizado, y otro, qué tipo de derecho es necesario o es útil o demanda o acompaña a tal grado de complejidad social. Bueno, en relación con lo primero, no podemos decir simplemente que el derecho garantiza el orden social o que el derecho es un sistema de normas que garantiza el orden social, sin preguntarnos qué tipo de orden queda garantizado, porque entonces asumiríamos acríticamente pues, sistemas, regímenes como el del apartheid sudafricano o cualquier país donde la mujer esté preterida, discriminada, etcétera. En relación con lo segundo, es importante evitar una simplificación como la de que el derecho se aplica a la sociedad, porque es falsa y además es peligrosa, porque sería como asumir que derecho y sociedad son dos cosas distintas, en lugar de comprender que la sociedad es intrínsecamente normativa en el sentido de que está como vertebrada, conformada por normas. Bueno, pues ahí hay una primera nota interesante para presentar el derecho. El derecho es un sistema de normas entre otros sistemas de normas, por ejemplo, el ético, el religioso, el moral. Ahí lo interesante sería aprender a distinguir una norma jurídica de otro tipo de normas. Eso se consigue a través del análisis de diferentes notas, por ejemplo, la tipicidad, ¿no? Pues el derecho no rige o no tiene por objeto la condena o el aplauso de las virtudes de las personas, ¿no?, sino simplemente aquellos aspectos de sus acciones, principalmente externos, ¿no?, que encajan en aquello que una norma ha previsto con carácter general y abstracto previamente. Eso se llama tipicidad, o que el acto esté tipificado. Hay otras notas, por ejemplo, que haya una suerte de imperatividad, retributividad, o sea, una especie de correlación entre derechos y obligaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, en una compraventa estamos obligados a la entrega del precio pactado, pero a su vez tenemos, como parte del mismo negocio, derecho a que se nos entregue la cosa objeto de la compra, pues, sin vicios, ocultos, etcétera. Bueno, como veis, la sanción no es un distintivo del derecho respecto a otros órdenes sociales, porque la moral también tiene un sistema de sanción, que es verdad, más interna, en forma de remordimiento, ¿verdad? La religión tiene sus sistemas de sanciones, algunos de de esas sanciones consiguió de forma eficaz constreñir voluntades, dirigir la conducta de las personas, domesticar instintos, etcétera, durante miles de años, no solo de la Media. Estoy hablando del castigo al fuego eterno o el premio a una suerte de paraíso, desde las culturas vikingas hasta las actuales lecturas, algunas lecturas del Corán, la Biblia, etcétera. Bueno, luego, el derecho podemos aproximarnos a él evitando decir que es un orden
o que garantiza el orden sin ir más allá, también dejándolo como si la sociedad y el derecho fueran dos cosas distintas en lugar de una misma cosa, o que está unido como los huesos y el cuerpo, ¿no? En un ser humano. Bueno, una forma interesante de introducir entonces el derecho es decir, ¿qué es el derecho? Pues podríamos acudir a unas teorías de sistemas. Ahora no nos interesa tanto quién es el autor ni los términos técnicos, sino simplemente que comprendamos que si un subsistema social, dentro del sistema social, ¿no? Es una forma estable de relacionarse las personas entre sí, con un código, unos criterios, etcétera, pues una cosa es el ámbito sentimental, ¿no? Donde las personas pues se gobiernan por ese sentimiento bastante racional que es el amor, sin que en principio, aunque quizás esto sea un poco ingenuo, pues queramos una persona por el dinero que tiene. Lo mismo, compramos en un establecimiento sin saber si a la persona que nos vende tiene los mismos gustos cinematográficos. También sería raro que el presidente de la comunidad autónoma nos convocara a los periodistas el viernes para decirle qué películas o obras de teatro tienen que ver, ¿verdad? Distinguimos subsistemas, pues el estético, el sentimental, el religioso, etc. Eso no implica que no haya conexiones luego con el derecho, pero el derecho en principio formaría un subsistema especial en el sentido de que tenga criterios propios para resolver casos jurídicos. Es decir, resolvemos un caso jurídico en atención a las fuentes jurídicas, pero no nos basamos en el Deuteronomio, ni vendemos una sentencia, ¿verdad? Ni un juez se decanta por una parte en función de si es más bella o más fea, ¿verdad? Luego, esa es una forma interesante de entender qué es el derecho, ¿no? Que conforma un subsistema social entre otros subsistemas. Luego, dos, que es un sistema de normas, además de otros sistemas de normas. Y posiblemente una última vía interesante para comprender qué es el derecho sean aquellas aproximaciones que ponen en evidencia su complejidad, ¿no? Por ejemplo, las teorías pluridimensionales, las que distinguen, por ejemplo, que el derecho es un fenómeno amplio que tiene una dimensión formal, entonces estudiamos las normas que están vigentes en un sitio determinado, en un momento concreto, ¿no? Y entonces pues, vemos el derecho positivo, el derecho que está puesto, y hablamos de validez pues, en términos de su vigencia, de sus requisitos formales, ahí parecerá dogmática. Bueno, pero esa sería una dimensión del derecho en la ciencia jurídica. Pero hay otra dimensión que se puede preocupar, por ejemplo, por la eficacia de las normas, por el grado de conocimiento que de las normas tienen los ciudadanos, cultura legal, por qué existen esas normas y no otras, sociología jurídica basada más en la relación entre los hechos sociales, técnicamente no calificados jurídicamente, y aquellos que sí que están calificados jurídicamente, pero bueno, pongamos el acento sobre todo en que esta dimensión es más real, más social, y es más empírica, se observa, se describe. Bueno, luego habría una tercera vía, que es la reflexión a partir de una instancia crítica, que podemos llamar justicia, sobre el contenido de las normas, no siempre en un sentido peyorativo, o sea, crítico del contenido de las normas, sino simplemente variando la mirada y no asumiéndola, la norma vigente, sino intentando hablar de su legitimidad, de su conexión con la justicia. Y algunos de vosotros me decían, es que la justicia es muy subjetiva, cada uno es... Yo reconducía la cuestión justamente a lo que se entiende por justicia también en el ministerio del que muchos de vosotros formaréis parte, el Ministerio de Justicia, que es ya digo que no me gustan estos primeros vídeos mencionar autores, que los hemos en entendimiento en clase, pero bueno, Norberto Bobbio definía esa justicia pues como un conjunto de bienes, de principios, de valores que una sociedad considera dignos de protección a través de una técnica llamada derecho. Bueno, como veis, este es solo un primer vídeo introductorio de las primeras ideas principales en el tema qué es el derecho de introducción al derecho. Pero haremos algunos vídeos más, sobre todo para aquellos que no podéis asistir físicamente a clase o simplemente que lo utilicéis como un recordatorio sumativo, ¿verdad?, de lo que ya existe en el aula virtual, en la bibliografía, en las clases, en los apuntes, etc. Bueno, un saludo a todos.